ADN TV. Informativos. Muy buenas, comenzamos el informativo de ADN Televisión número 70 con la incertidumbre instalada en el consumidor al no percibir la bajada del IVA, a lo que se le suma el positivo de arsénico en el arroz y los casos de gripe aviar detectados en España y Europa, con el racionamiento en Reino Unido en el consumo de huevos. 30 segundos de pausa para publicidad y vamos con titulares. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Titulares. La Unión Europea se plantea vacunar a las aves tras la peor temporada de contagios en explotaciones ganaderas que ha sumido al sector en la incertidumbre. El mercado alemán para las hortalizas suma 4,1 millones de toneladas con un valor de más de 5.500 millones de euros comprados en el pasado 2021. El acuerdo alcanzado posibilitará que se acelere el desarrollo de productos biológicos para el manejo de cultivos. En España, la bajada del IVA deja de percibirse en 1 de cada 4 alimentos. Así lo apunta el resultado del último sondeo de la OCU, que indica que un mes después de la bajada del IVA a los alimentos básicos a principios de este año, sigue sin aplicarse en un 26% de los productos analizados. Un sondeo de precios de 24 alimentos de venta online realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, en las 5 mayores cadenas de supermercados, revela subidas de precios desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la rebaja del IVA de hasta el 0% en alimentos básicos. En enero ya observaron fallos en la correcta aplicación del IVA en un 14% de los productos básicos analizados, pero en este mes de febrero el número de productos con incumplimiento aumenta hasta el 26%, afectando tanto a alimentos frescos como envasados. Nos encontramos redondeo del precio desfavorable al consumidor, productos baratos que desaparecen obligando a comprar marcas más caras, rebaja del IVA no aplicada directamente, incluso subidas de precio. Situaciones descontroladas que se producen con más frecuencia en las tiendas online del Corte Inglés, Alcampo y Carrefour, y en menor medida en Día y Mercadona. Desde OCU hemos solicitado al Gobierno que publique los datos de control de precios y, llegado el caso, sancione de forma ejemplar a aquellos supermercados que de manera reiterada no hayan aplicado la reducción del IVA del 0% a alimentos de primera necesidad y del 5% a los aceites y a las pastas. Mientras tanto, el número de hogares que atraviesan dificultades económicas ha pasado del 23% al 35% en los últimos 8 meses, con consumidores obligados a modificar sus hábitos de consumo de alimentos para atenuar la subida de la inflación. En el campo jienense, la Unión de Pequeños Agricultores, UPA Jaén, ha sellado el convenio del campo que afecta a más de 100.000 empresarios y trabajadores, que estará en vigor los próximos 4 años. Tal y como estaba pactado, el incremento del salario en esta campaña ha sido del 3,25%. Un año más, este convenio vuelve a estar por encima del salario mínimo interprofesional, una cantidad que de forma individual significa un aumento de casi 2 euros sobre el precio del jornal de la campaña pasada, hasta los 57,40 euros para una jornada de 6 horas y media en la categoría de variador. Que esa reforma laboral va a dotar de estabilidad al empresario para tener esa cuadrilla a lo largo de todo el año y no tener menos problemas que sabemos que se están dando en la necesidad y en la mano de obra. Incertidumbre en el campo almeriense por el futuro de la sandía y el melón. Para la próxima campaña de primavera se espera una reducción en la superficie de cultivo en invernaderos que podría rondar entre el 15 y el 20%. El estado de las cotizaciones en origen de los cultivos de invierno, como en pepino, pimiento, calabacín o berenjena, ha hecho que una mayoría de los agricultores hayan prescindido o pospuesto la decisión de siembra de estos cultivos para la primavera. En cuanto al melón, disminuye considerablemente la superficie de los tipos de Galia y Cantaloupe, quedando como tipos más cultivados el melón piel de sapo y amarillo. En las producciones en cultivo al aire libre se espera también una cierta reducción de superficie motivado por la falta de agua. Y la repercusión que puede tener esto pues, puede llevar a especulaciones en el precio en la cadena de distribución, puesto que habrá una menor oferta si finalmente se cumple.
Los expertos vigilan de cerca la peor temporada de gripe aviar en España. En la Unión Europea ya se baraja vacunar a las aves tras los contagios en las explotaciones ganaderas. En Inglaterra ya han empezado a racionar la compra de huevos en los supermercados. En los últimos meses, no solo las mutaciones de la COVID han generado cierta alarma, también lo han hecho la gripe aviar. La UE se plantea vacunar a las aves tras la peor temporada de contagios en explotaciones ganaderas, que ha sumido al sector en la incertidumbre. Aunque el riesgo para los humanos es bajo, preocupa la primera transmisión entre mamíferos, detectada en una granja de Visiones gallega. En septiembre ya hubo un brote de gripe aviar en una explotación de Guadalajara que obligó a sacrificar a sus 600.000 gallinas y a crear una zona de restricción de 10 kilómetros que afectó a 8 granjas. En noviembre, la OMS confirmaba el contagio de 2 trabajadores en una explotación de aves en Guadalajara con el virus H5N1 de la gripe aviar. Se trata de los primeros casos de humanos registrados en España y los segundos en Europa desde el año 2003. Actualmente, existe un riesgo real de que este virus haya quedado latente en aves silvestres en la península ibérica. En Inglaterra, los supermercados británicos empezaron a racionar en noviembre la cantidad de huevos que los clientes pueden comprar, 2 o 3 cajas por persona, debido a los problemas de suministro, la gripe aviar, el elevado costo de la energía y de las materias primas. En los últimos 2 años, el Reino Unido se ha enfrentado al mayor brote de gripe aviar de su historia, con más de 300 casos confirmados desde finales de octubre de 2021, de los cuales más de 270 han sido en Inglaterra, obligando al gobierno a acentuar las medidas mejoradas de bioseguridad. En países como Francia o Reino Unido, donde incluso la producción de huevo se ha visto muy mermada debido a los sacrificios en masa que se han tenido que llevar a cabo para controlar esos brotes. Hasta nuevo aviso, todas las aves de corral y en cautiverio deben estar encerradas en interiores. Hasta 2022 se han notificado en el mundo exactamente 868 casos en humanos y 456 muertes en 21 países, casi todos en Asia, según la Organización Mundial de la Salud. Positivo en arsénico en varias muestras de arroz. Es el resultado del análisis que indica que la cantidad de arsénico que se ha encontrado está por debajo de los valores máximos permitidos, aunque sí podría ser peligroso con una dieta basada en el arroz. Un análisis de 136 muestras de arroz y productos a base de este cereal, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, revela que pueden contener pequeñas cantidades de arsénico inorgánico, especialmente en el caso del arroz integral y las tortitas de arroz, donde los valores son más altos, y en menor medida en el arroz blanco y en los cereales del desayuno de arroz inflado. Por el contrario, en los tarritos infantiles con arroz analizados, las cantidades de arsénico son indetectables. Aunque la cantidad de arsénico detectada está por debajo de los valores actualmente permitidos por la normativa, sí podrían ser excesivos si se toma como referencia el valor de 0,3 unidad de gramos diarios por kilo de peso corporal, el más estricto de los que establece la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. El arsénico está presente de forma natural en el medio ambiente, pero las actividades humanas de tipo industrial y agrícola contribuyen a que aumente en alimentos como el arroz, bien porque se deposita en el suelo o porque está presente en el agua de riego. Los países extracomunitarios venden a España frutas y hortalizas por valor de 2.247 millones de euros. De enero a noviembre de 2022, un 15% más. Según se extrae de los datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas, Marruecos refuerza su liderazgo como principal vendedor de frutas y hortalizas al mercado español, creciendo hasta el 22% por un valor de 849 millones de euros. El país alauita sigue siendo beneficiado en lo que respecta a los requisitos fitosanitarios que se exigen a las producciones comunitarias y no a las extracomunitarias. En lo que al volumen se refiere, las importaciones españolas de extracomunitarios crecen un 2% al totalizar 1,7 millones de euros. En el año 2021-2022, las empresas hortícolas de la región de Murcia exportaron 2,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas por valor de más de 3.000 millones de euros. Del total, 730.000 toneladas fueron destinadas a Alemania, seguida de Francia con más de 408.000 toneladas y de Reino Unido con 375.000 toneladas. Alemania es uno de los principales importadores mundiales de frutas y hortalizas, casi alcanza la cifra de 10 millones de toneladas al año compradas. El mercado alemán para las hortalizas suma 4,1 millones de toneladas con un valor de más de 5.500 millones de euros comprados en el pasado 2021. España es el segundo proveedor a este mercado por detrás de los Países Bajos, con una cuota de importación del 31% en peso y del 34% en valor.
El mercado alemán es muy importante para España, no en vano supone prácticamente el 25% de nuestras exportaciones de frutas y hortalizas, es nuestro principal comprador. Del campo almeriense, la cadena de suministro en Alemania prefiere tomate, pepino y pimiento, seguido del consumo orgánico, con los mismos canales de distribución que el convencional, con una cuota del 7% de las ventas hortícolas, con crecimientos anuales del 9%. Alemania solía ser uno de los países que más barato compraban nuestros productos, y en los últimos años se ha ido evolucionando y se ha posicionado como uno de los que más caro los compran, sobre todo en las dos últimas campañas. Con un 49% del total, la cadena de suministro que predomina en Alemania es el minorista. Grupos como Edeka, Rewe, Schwarz o Aldi y Metro lideran muy por encima del resto de supermercados con un 29% de la cuota de mercado y de los grandes hipermercados con un 12%. En 2 años, estas 5 empresas coparán el 80% de la cuota de mercado. Andalucía se convierte en la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones de España por vía marítima, concretamente 4,6 puntos del 23% que avanza España en este periodo, hasta los 116.722 millones de euros. Según los datos de Extenda, la comunidad ha batido su récord de exportaciones por vía marítima en los primeros 11 meses del año, al alcanzar los 19.971 millones de euros en ventas de mercancías a través de este medio de transporte. El impulso de este sector ha permitido que la provincia más exportadora por vía marítima sea Cádiz, con 7.004 millones, el 35% del total. Le siguen Huelva con 6.515 millones y Sevilla con la mitad, 3.054 millones, el 15,3%, y una subida del 42%, la segunda mayor de las provincias. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Volkswagen. El encuentro sectorial para todos los profesionales de la industria del vino en España, Barcelona Wine Week, ha cerrado este tercer año con récord de visitantes, 20.000 personas, de los cuales entre el 18% y un 20% eran internacionales procedentes de 80 países. Una cita donde han participado 828 bodegas, un 27% más que en el año 2022. El impacto económico se estima en 12 millones de euros. El sector vitivinícola está situado a la vanguardia del sector agroalimentario español. Según los últimos datos disponibles del año móvil, hasta octubre de 2022, las explotaciones vitivinícolas se han situado en torno a los 3.025 millones de euros. España cuenta actualmente con 143 indicaciones geográficas de vinos, un segmento con clara vocación internacional, ya que cerca del 44% del vino de denominación de origen protegida y el 28% son con indicación geográfica protegida. Se consume fuera de las fronteras españolas. Realmente va a ser un antes y un después. Ha sido el año de la consolidación, del crecimiento, pero además hemos observado un volumen de negocio y de interés por parte de expositores y visitantes que ha superado todas nuestras expectativas. Hoy viernes celebramos el Día Mundial de las Legumbres, efeméride instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para poner en valor y potenciar su cultivo y consumo a nivel mundial. En la coyuntura actual tan complicada, con malas cosechas mundiales de legumbres durante varios años y las subidas de los precios de las materias primas y energía, la nueva PAC puede dar alivio a la extrema situación de este cultivo, que solo cuenta con 200.000 hectáreas sembradas. La Asociación de Legumbristas de España espera que con las campañas de promoción se alcance la media de 4 kilogramos por persona y año, consideradas un alimento básico en una dieta saludable. El gran aporte proteico y de fibra que tienen, todas las proteínas, sabemos que algunas de las variedades tienen incluso más proteínas que la carne.
La legumbre más cultivada en España fue la lenteja con 42.000 hectáreas, seguida del garbanzo con 36.000 hectáreas y la alubia que apenas supera los 8.000 hectáreas. Las provincias de Cuenca con la lenteja, Sevilla con el garbanzo y León con la alubia son las zonas productoras de referencia de estos cultivos. En lo que el consumo se refiere, Cantabria es la comunidad que más legumbres consume, con 5,64 kilogramos por persona y año, seguida de Cataluña, País Vasco, Baleares y Navarra con más de 4 kilogramos. En la cola de este ranking sorprenden Andalucía y Extremadura. Por edades, los que más consumen legumbres son los individuos retirados con una ingesta media de 5,73 kilogramos por persona y año, seguidos por los jóvenes independientes que superan sensiblemente la media nacional. Con estos datos se demuestra lo necesario que es la promoción del consumo de estos superalimentos. El consumo en los hogares de sushi refrigerado creció un 13,5% en 2021 hasta alcanzar las 3.134 toneladas según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados. Gracias a los nuevos y modernos procesos de elaboración de la industria alimentaria, hoy podemos encontrar bandejas de sushi ya elaboradas en los supermercados. Nos aporta principalmente proteínas de alto valor biológico. También es una buena fuente de yodo y de vitamina D. Y por supuesto nos aporta esos ácidos grasos poliinsaturados llamados omega 3 que a todos nos suenan, que tienen un efecto vasodilatador que ayuda a reducir la presión arterial y a combatir las cifras de colesterol. Millones de agricultores de todo el mundo dispondrán de la próxima generación de soluciones biológicas basadas en moléculas derivadas de fuentes naturales. Los recursos globales de Bayer para la realización de ensayos en campo de todo el planeta, su dilatada experiencia de los mercados y su amplio catálogo de productos para la protección de cultivos hacen posible el acuerdo estratégico con Mavi de Kimitec, con el uso de lina acelerando el descubrimiento de moléculas y compuestos naturales. We will help to the transition from the chemical to the natural. We will be putting our Mavi Innovation Center as a research center of Bayer. And together we can develop natural, effective and sustainable solutions for agriculture. El acuerdo alcanzado posibilitará que se acelere el desarrollo de productos biológicos para el manejo de cultivos que se escalarán y comercializarán a través de la infraestructura global de Bayer. La intención es que todos los agricultores puedan beneficiarse de los productos biológicos para uso que van desde el tratamiento de semillas hasta el control de plagas. To make products faster. Second is to maximize the performance, maximize the success in every project. And third, for me is one of the most important one, is the discovery of new natural molecules. La creciente demanda de los productos biológicos, mercado que puede alcanzar en 2028 los 25.000 millones de euros, ha sido impulsada por el interés en los alimentos sin residuos de los consumidores y los supermercados, interés que lleva a los agricultores a buscar soluciones sostenibles para la protección de los cultivos. Pues hasta aquí llega el informativo de la semana, pero ya saben que seguimos conectados vía online diariamente con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias, como siempre, por seguirnos diariamente. Que paséis una feliz semana.